Hola, esto es un programa de radio. Probablemente lo estés escuchando por la internet. Nuestros oyentes en vivo se reducen a un círculo muy pequeño, pero sabemos que vos estás ahí. Tal vez lo estés escuchando en el año 2017 o en el año 2024. En estos momentos estamos en el año 2014, apenas ha empezado el último mes. Estoy en compañía de mis amigos y colegas, el doctor Diego Rodolfo Viegas, también conocido como Caballero Hidalgo de los Enteógenos. Y también tenemos la presencia de mi otro amigo y coequiper, tal vez lo conozcan, el doctor Néstor Fabián Berlanda. Estas dos personas, que están totalmente chifladas, hace unos años me han metido en su mundo del cual todavía no puedo escapar. Al día de hoy estamos decidiendo si a ellos les hace mal juntarse conmigo o a mí me hace mal juntarme con ellos. Solo el tiempo lo dirá. Hoy vamos a hacer el penúltimo programa de este año 2014. Es el número 65. Y mientras escuchamos un poco de John Coltrane de fondo, gracias a nuestro operador Cristian, vamos a deleitarlos con un tema relativo a la Navidad que mi amigo Viegas nos va a contar. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo le va, Chinaski? A mí me va muy bien, dejé de trabajar. Está como, así que sí, mejor como no me puede ir. Relajado, así como... Dejé de trabajar, largué el laburo, ya está, me hinché las pelotas. Así nomás. Sí. Bueno, seguimos en este programa llamado Todo el Jazz. No, mentira. Se llama Jazz It All. La grieta de lo increado. ¿Cómo le va, Berlanda? ¿Qué dice usted? Bien. ¿Ya te está preparando para las vacaciones, para el fin de año? No, se dio cuenta que casi ya tiene todo el pelo blanco. Le queda uno negro. Queda. Ese que tiene ahí al costado de la ceja izquierda. ¿Qué querrá decir eso, Berlanda? ¿Es la última palabra de sabiduría que queda o la última palabra de estupidez humana que le queda por decir? Cuando todo su pelo sea blanco, ¿qué le deparará a la humanidad en su conjunto? Un gran arbolito nevado, supongo. Le vamos ahora, para Navidad le vamos a colgar las bolas. Bueno, hoy tenemos, como usted dijo, Chinaski, un tema relacionado escabroso, Viegas. Sí, no, escabroso no, relacionado con... Escabroso va a ser de la semana que viene. Sí, la semana que viene, claro. el último va a ser escabroso. Con la fiesta de fin de año, usted sabe que soy un estudioso. Así es. De ese tema, además que tengo el arbolito más bello del litoral, por lo menos, diríamos, no solo de la ciudad de Rosario. Eso es verdad, sino del litoral. Eso, hablando en serio, el doctor Diego Viegas ha ganado el primer concurso del litoral sobre arbolitos navideños, recibiendo el primer premio de manos de nada más y nada menos que ¿quién? Santa Claus. Santa Claus vino con... Llegó a la ciudad. ¿Sí? Con la llave que le dio Berlanda de la grieta, viejo Berlanda. A ver, vino Santa Claus, se tomó un vino y dijo... El mejor arbolito es el de Diego Viegas. Y la remató diciendo jo, 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 jo. Jojo, ¿y este año de nuevo va a competir? Sí, este año competimos de nuevo y ya está llegando desde el país del norte un nuevo set de adornos de vidrio, soplados a vidrio, a mano, por supuesto, con pintados a mano, con detalles. En este caso el set es sobre la temática Alicia en el País de las Maravillas. Alice in Wonderland, y en este caso no vienen de empresas alemanas, sino en este caso de Norteamérica, concretamente de Christmas Treasure, All World Christmas. Yo no le quiero arruinar sus expectativas, pero me dijeron que hay un arbolito que viene compitiendo, que viene de más allá. No puedo competir contra el hemisferio norte, seguramente, pero aquí, del litoral, Barrio Chesortu, Rosario y aledaños, no hay ningún arbolito que se le parezca. Misiones. Sí, ni hablar. O sea, a mí me dijeron que el Gauchito Gil está preparando un árbol. Un árbol está preparando. Hay que ver, Viegas. Hay que ver, este año la veo complicada. Con yo voy a hinchar por rojo. Por las dudas, a Santa Claus...
Lo voy a charlar un poco antes de la elección. Bien, bien. Bueno, y el tema tiene que ver con, por supuesto, como siempre, los estados ampliados de la conciencia, la mente humana y el mundo vegetal que nos ha acompañado en esta aventura de la humanidad, de Humankind, por mucho tiempo, ¿no? Vamos a hablar de la etnobotánica, pero de la etnobotánica navideña. ¿Qué le parece? Bueno, pero primero dígame, ¿de qué se encarga la etnobotánica? La etnobotánica es el estudio de los vegetales relacionados con la cultura humana. Muy bien. O que han sido utilizados por culturas y civilizaciones a lo largo de los milenios. Ya sea para lo que tenga que ver con alimentación o, en este caso, para la alimentación del espíritu. Y usted va a hablar de un capítulo especial, que sería la etnobotánica navideña. Exacto, donde vamos a pasar revista, ya le digo, a algunos setas u hongos, como la famosa Amanita muscaria. Vamos a hablar de algún hongo céltico de la felicidad también, que tiene que ver justamente con la cultura celta. Vamos a hablar de los tabacos fuertes que se fumaban en Europa en el siglo XIX y no sé si usted ha visto que hemos subido al Facebook. Vi unas fotos fantásticas, algunas imágenes que tenemos muchas más, pero de cuando Papá Noel fumaba, porque usted lo vio fumar ahora. No es políticamente correcto una imagen de Papá Noel tuvo que dejar fumando. El tabaco, pero sí. ¿Qué pasaba en el siglo XIX, principio del siglo XX? La mayoría de las postales, Santa Claus o Papá Noel o Father Christmas o estaba con como la pipa. se llame, estaba con una pipa, ¿no? Vas a saber qué fumaba, seguramente lo que fumaba también la gente del común, digamos, por lo menos en Centro Europa, ¿no? Pero usted dice tabaco fuerte y la gente se imagina Ya cualquier cosa. Vamos a describir exactamente qué es el tabaco fuerte. Vamos a hablar también de la amapola. ¿Usted creía que era asiática la amapola? Sí. Por este tema del opio que entró a China, además, sí. Que yo los pensé que británicos utilizaron. No. La amapola también es germánica. Y vamos a hablar de los jardines de Odín, que de lo cual hoy quedan algunas recetas culinarias con semillas de amapola, pero que obviamente son un recuerdo o resabios de antiguas épocas paganas. Vamos a hablar incluso de otros resabios que tienen que ver con el cáñamo escita, de los licores llamados en Inglaterra el wasailing y de los inciensos, entre otras cosas. Muy bien, se vino con toda la botica. Exacto. Y por último también, cómo no mencionar a una sustancia que todos comemos, sobre todo los niños, no solamente en el norte, que es invierno, sino aquí también en pleno verano, y que es una de las sustancias más vendidas en todo el mundo para la época navideña. Dígamelo en su vocablo original. En su vocablo original, ¿maya o azteca quiere que se lo diga? Maya. En maya, cacao. ¿Y en azteca? Y en azteca, chocolate. Chocolate. Ahí está. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Con qué quiere que empiece con? Con el chocolate, ¿Con el chocolate quiere que empiece? Sí. Se está por terminar, dijeron. Que se está por terminar, exacto. Que se está por terminar. En 20 años se termina. En 20 años se termina el chocolate. Hay que hacer una campaña para plantar más. ¿Se planta el chocolate? Sí, claro. Sí, se planta y en este momento más que de México, digamos, que es su cuna, Mesoamérica. Colombia. Sí, también se exporta mucho desde Colombia, pero también de un par de países africanos, es donde sale la mayor parte del cacao, pero justamente cada vez hay menos plantaciones, ¿no? Seguramente. Usted sabe que en la época motivos y los precios han subido mucho y se dice que en 20 años estaría en peligro hay que comprar usted sabe que haya. Usted hizo referencia a que justamente la palabra chocolate, que es chocolatl, era una palabra azteca, claro. Y dentro de la moneda de cambio para hacer distintas compras en los grandes mercados que había, por ejemplo, en la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, como moneda de cambio eran semillas de cacao. Era parte de eso, al igual que también navajas de obsidiana, o sea, es cuando generalmente era el mercado del trueque, pero cuando había alguna diferencia eran navajas de obsidiana o semillas de cacao. Bueno, usted quiso que empezáramos por el cacao, ¿no? Sí, pero si usted quiere empezar por otro lado, empiece por otro lado. Me parece bien. El Theobroma cacao es el estimulante, que en este caso no de origen europeo, sino que vino de Mesoamérica. Usted sabe, conquistó
a Europa. Y hoy en día, decíamos, la producción de chocolate para la época navideña es impresionante, ¿no? Tanto en el hemisferio norte como en el sur. El chocolate viene del náhuatl, como habíamos dicho, cacahuatl, y proviene del árbol del cacao, que es una voz maya. Es el árbol del mundo, es el árbol chamánico también sagrado y comida de los dioses del antiguo México. Hoy sabemos que es afrodisíaco. También sabemos que todavía hoy en día se ofrenda a los espíritus, que posee un efecto estimulante. El chocolate contiene una sustancia que se llama teobromina, ¿no? De teo, Dios, además de cafeína, y también felitelinamina, un neurotransmisor asociado a los sentimientos de enamoramiento. Esto es muy interesante, ¿no? También tiene otra sustancia química que, fíjese, se llama anandamida, que es otro neurotransmisor. Justamente ahí le volvieron a poner un nombre asociado a una deidad, en este caso Ananda, una deidad hindú, porque este neurotransmisor también está asociado a sentimientos de bienestar. Entonces tenemos anandamida, neurotransmisor asociado a los sentimientos de bienestar, tenemos feniletilamina, un neurotransmisor asociado a sentimientos de amor, de enamoramiento. Obviamente su poder confundió, pero también sedujo a la Europa católica. En 1655, en Roma, el cardenal Brancatio escribió una oda al cacao, increíblemente pagana, que entre sus versos decía: «Oh apreciada bebida de los dioses». Un cardenal, católico. «Bello rocío del reino de Baco». Los europeos quedaron enloquecidos, ¿no? La nobleza azteca y maya, como sabemos, lo usaba para acompañar sus banquetes de hongos enteogénicos. Los hongos chamánicos, hongos psicoactivos, se consumían, digamos, acompañados por cacao, que no era el cacao, por supuesto, no era el chocolate con leche, que esto fue, digamos, una incorporación a partir de su... después del descubrimiento de América, ¿no? Es una incorporación europea, eso, pero de cualquier manera se acompañaban de esos no estaban banquetes. prohibidos en esa época, no había lista A, ni JIFE, ni ninguna organización represora. Por supuesto que no, era un enteógeno utilizado incluso en distintos rituales, generalmente por la nobleza azteca y maya. Eso fue observado y hasta fue, digamos, escrito, está en las crónicas de los españoles. Y bueno, le voy a hacer una pregunta, sí, que no la sé, ¿no? No sé la respuesta. ¿Cuál sería el verdadero sabor del chocolate original? Porque como usted dijo, amargo, ¿sería el chocolate águila, por ejemplo? Para tener una idea. Bueno, pero ese también es chocolate con leche. También es chocolate con leche. Y azucarado. Pero no es digamos, el modo en que ¿Y hay algún chocolate, digamos, amargo, conoce usted algún chocolate industrial o que se pueda conseguir que tenga que ver con el sabor más o menos parecido al chocolate? Sí, un cacao, digamos, sin aditivos, sin azúcar y más parecido. En algunos lugares de Europa, por ejemplo, ¿se acuerdan la película Chocolate? Alguno la habrá visto, una película hace mucho tiempo, sí, donde en Francia, justamente, en una de estas chocolaterías famosas, se elaboraba uno muy similar, digamos, al original mexicano, digamos que auténticamente maya. El verdadero sabor del chocolate original básicamente no lo podemos conseguir o no es el chocolate que comemos habitualmente. Exactamente, sí. De cualquier modo... programa siempre rompiendo las ilusiones de los niños. Se supone que incluso, además de los rituales, digamos, típicamente... los rituales, digo, los banquetes enteogénicos que eran justamente como para llegar a la divinidad, también en los famosos sacrificios aztecas se le daba chocolate a la víctima del sacrificio antes de arrancarle el corazón y ofrendarlo a los dioses, supuestamente a lo mejor en una cantidad o con un efecto de adormecimiento, o justamente donde quizás ese efecto de bienestar estaría mucho más
estamos Hablando suponiendo, de una ¿no? tonelada de chocolate. No sé si una tonelada o alguna forma de Lo que pasa es que hay algo que no lo vamos a que poder justamente saber se le daba a las más víctimas, más allá de lo que puedan haber escrito los cronistas, Claro. que tiene un poco que ver con esto que hablábamos cuando hacíamos referencia a Eleusis o a los banquetes griegos, en los cuales, en los simposios griegos, donde de pronto se tomaba el vino, que no era el vino común que uno podía tomar, sino que era un vino mezclado con hierbas que tenía una determinada concentración y provocaba un determinado efecto a tal punto que debía ser diluido en partes con agua, y que justamente el que dirigía, digamos, el disc-jockey del vino del simposio de griego, de acuerdo a cómo estaba el estado de ánimo del simposio, ambiente, claro. el ambiente iba diluyendo más o menos ese vino que tenía varias sustancias. Supongo que con el chocolate es muy probable que haya sucedido lo mismo. Probablemente porque lo llamaban metafóricamente corazón o sangre y ofrecían la bebida a las víctimas sacrificiales, que generalmente eran guerreros, digamos, en estas guerras floridas que se llamaban y demás, para dejarlos en un estado, yo no sé si un estado extático, Le hago una porque pregunta obviamente el chocolate también, lo único que nos produce ahora es un cierto estado de felicidad, que puede tener que ver justamente con esas sustancias químicas que habíamos mencionado anteriormente. Le hago una pregunta, Viegas, usted que es un eximio coctelero, ¿qué buen trago recomienda para estas navidades que tenga licor de chocolate? Bueno, no recuerdo ahora un nombre. No importa el nombre, pero pero la preparación, ¿se la acuerda? Sí, seguramente A ver, algo así. con coñac. Con coñac, licor de chocolate y crema o algo así. Bien, y algún Sí, sí, adornito sí. arriba, Canela. por ejemplo, canela. Sí. Yo te dijo cualquier cosa, bien, yo puedo bien. tirar lo mismo y él es A lo ver, mismo. Se Rolando, le preguntaron, usted- usted es un eximio coctelero, yo le digo licor de chocolate, mézclemelo con un poquito de ron y una cereza es lo mismo, También usted no puede dijo ser, nada. Muy bien, puede ese ser. es el Sí, trago sí, sí, Berlanda. Ahí está. Después me pasan No, las hemos- medidas. claro, no hemos hablado de ningún trago Tres clásico, ¿no? cuartos de licor de chocolate, una medida de ron y un poquitito de licor de cereza con una cereza flotando en En el sombrero. en el vaso. No, en el vaso. ¿Cuánto es Ah, una flotando. medida? ¿Eh? ¿Cuánto es una medida? Es la medida que uso yo. No tengo por qué decírsela a usted, es personal. Ahí está, Bien, bien. bien, Berlanda bien. es como la fórmula secreta de la Coca-Cola. Bien. ¿Algo más sobre el chocolate quiere que le diga? No, pasemos No, ahora. por ahí, digamos, los aztecas Berla- hacían este Berlanda, ¿usted se sacrificio dio con el cuenta que chocolate. este hombre es como y- Google parlante? Usted le tira y responde todo. A ver. Nosotros también hacemos un canibalismo ritual, un sacrificio ritual para Navidad A con el ver. chocolate. Nos comemos a esos Papá Noel de chocolate que vienen envueltos en... Un conejo de Pascua también. También, por supuesto. Y Eso sería somos animal. felices. ¿Es correcto Somos utilizar el felices término con- canibalismo cuando estamos hablando de Canibalismo chocolate simbólico. o Canibalismo simbólico. Estamos, esa, la figura que representa, digamos, Figura humana. estas fiestas, esa figura humana, lo comemos, ¿no? También hay Reyes Magos de chocolate, sobre todo en España, en otros países hispanoparlantes, y en Austria, en el Tirol y demás, tenemos a esa otra figura que es la contraparte de Santa Claus o de Papá Noel. También hay otras muchas que es cosas, Krampus. chocolate Krampus también. es una especie que de se demonio. comen. A ver, a ver. También se hacen Krampus de chocolate. A ver, Berlanda. No, digo que hay un montón de otras cosas también que se hacen de chocolate y se comen también. Se utiliza también el chocolate para otras También, cosas, también hay claro. crema de chocolate. Sí, sí, lo que usted quiera le puede dar la forma con un molde. Obvio. Sí, sí, el chocolate se diluye ahí. Bien. ¿A qué no había pensado Se usted el puso- chocolate como una especie de sustancia? No, me quedé pensando sé en una si especie de enteogénica, vudú pero- chocolatesco haciendo figuras. Pero podemos hablar de un enteógeno mucho más poderoso. Lo cierto, ¿sabe El qué es? chocolate. ¿Sabe qué es lo cierto con respecto a este tipo de sustancias que estaban en nuestra América? Que en realidad tenían una utilización, por ejemplo, una de las bebidas por excelencia de los reyes no, eran emperadores aztecas, Los tlatoani. los Tlatoani, eran justamente bebidas a base de chocolate, espumosas, y que la tomaban, digamos, eran bebidas reales, ¿no? Lo cierto es que todo este tipo de sustancias tenían, como usted dijo, otro tipo de utilidad y muy probablemente otro significado también al partir de mezclarlas con otras cosas. Por ejemplo, hay un chocolate muy particular que se
come en la zona, bueno, de Perú también, que es el chocolate con picante. Ajá. En México también, que Sí, es, en México también. es una combinación al paladar bastante extraña. Lo he probado. Sí, Y sí. mira que usted sabe que a mí me gusta mucho el picante y me gusta el chocolate, pero no me gusta ese. No, combinación. no, pero el chocolate que usted seguramente debe haber probado, el mismo que probé yo Sí. en Cusco. Sí. Hay otro que Más no a la viene, no usanza entra maya. más, hay otro que no entra más, que era realmente uno, después de disolver el bocado de chocolate en la boca, quedaba el picor en la parte de atrás del paladar. Una combinación bastante sí. interesante y que muy probablemente los Haya antiguos sido pueblos original. lo hayan combinado con otras cosas y no solamente obteniendo otros sabores, sino también obteniendo otros efectos. Sí, La última lógico. pregunta del chocolate, teniendo en cuenta que usted es un eximio coleccionista también. ¿Cuántas figurillas de chocolate Jack tiene en su biblioteca? Uy, tengo. Yo no tengo sé muchas cuántas, más pero que él, se lo puedo tengo asegurar. varias, sí. Se lo puedo asegurar y se la voy a mostrar. Lo tengo con una vieja Me cartuchera. está jorobando, No, Hernando. lo tengo en una vieja cartuchera guardada y le puedo asegurar que tengo más que él. Usted tiene una cartuchera Vieja, llena de ¿Pero usted tiene figuritas lo de Jack. García Ferré nada más o también Upa. tiene los poquitos que salieron en la década del 70 de Paturuzú? Tengo, tengo algunos de Patoruzú. Yo tengo Tengo a a la UPA, Chacha. a Patoruzú, Ojo. a Patorucito, todos los de Titán en el Ring. Bueno, sí, esos también, sí. Y después estaban los de la película Mil Intentos y un Invento. También lo De tengo, los anteojito y ratones, antifaz. anteojito Sí, y señor. antifaz y demás. Sí, sí. La momia. Sí, sí, sí. Caradagian. También lo tengo a Caradagian. Lo tengo a Caradagian, ¿Los Caballero metálicos? Rojo. ¿Tiene metálicos? También tengo metálicos. Ah, yo. muy bien. Sí, no, tengo bastantes. Voy a hacer una competencia en el jardín trasero del doctor Berlanda, que pele cada uno su colección de muñequitos Jack a ver quién realmente tiene más. No, gano sin duda. Oh, Nunca me lo confiado. mostró usted. No, tengo muchos secretos, Viegas. Yo que Usted usted... tiene el muñeco de Pisulino, que eso es muy valioso. Epa. Y también tengo el de anteojito y antifaz. Mercado Libre, claro. Y Sí, Digitus. sí, sí. Son muñecos de goma, muy valiosos hoy en día. ¿Cuánto vale que ya lo estoy vendiendo? Bastante. Atención, Sí, no sí. se abre la Mercado oferta en Libre. este No, momento. tal vez ni imagina usted lo que está... Mire, usted me el parece que en mercado cualquier de momento se va a coleccionistas. Pisulino. Sí, se va a Pisulino. Berlanda, usted en ese cuartito de atrás que tiene un montón de cosas, me parece que vamos a ver qué más puede aparecer de valor. Cualquier cosa puede aparecer realmente. Antes del tema musical me gustaría hablarles de Tiene un la colección de- anteógeno tiene la colección muy de Celine importante Dion. para la Navidad. Yo lo vi, tiene la colección completa de Celine Dion en CD. ¿También? Sí, ahí adentro en ese cuartito. Es una caja de sorpresa, Berlanda. ¿Qué Y sabe los usted tangos. ¿Qué sabe usted de Chinaski de la manita muscaria? ¿Y por qué es un típico adorno navideño? Nos conocimos hace poco con la señorita Manita, vino Ahí está. a nuestro encuentro. En realidad Probablemente, sí, vino a nuestro encuentro. es si cierto. buscan programa 40 y pico, por ahí no recuerdo bien, hicimos un especial sobre nuestro encuentro. De la Manita Muscaria, me recuerda a sus antepasados, Viegas, Puede ser. Es un típico adorno navideño, ¿no es cierto? que ha sido... Un ornamento. ¿Qué estaba colgado del árbol, Viegas? Se le recuerda su antepasado. Sí, el árbol está colgado de una grúa, así que no sé quién está más El patas para original arriba. es un hongo, ¿no es cierto? Es una seta. El adorno navideño, por supuesto, es de plástico, de vidrio, lo que sea. Pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué esta asociación? Por ejemplo, con la Navidad, el fin de año o el invierno. Y con los pinos y los abetos. ¿Por qué? Me quedé pensando que usted también colecciona gráficos y postales Sí. navideñas Sí, sí. con alusión al hongo. Porque Exacto, muchísimo. respondiendo a su pregunta, profesor, ¿es verdad que existe una relación simbiótica entre los pinos, Efectivamente. un tipo particular de pino Efectivamente. y Hay este hongo? hay una relación simbiótica entre estos hongos, que son los famosos que tienen el tallo blanco y el sombrerito rojo con El de los pitufos, puntitas digamos. blancas. Bien, hay una relación entre este hongo y los abedules, los abetos, que es el típico árbol navideño, y los alerces. Estos hongos pueden alcanzar una altura de 20 a 23 centímetros, fíjese usted, ¿Verdad? alto, y su píleo hemisférico, que es el famoso sombrerito, alcanza entre 8 y 20 centímetros de diámetro. Hay dos variedades, una que tiene el píleo rojo con escamas blancas en Europa y el noroeste de Norteamérica, y hay otra especie con el píleo amarillo dorado o anaranjado con escamas amarillas, que es común en el este y en el centro de Norteamérica.
Su tallo es blanco, en todos los casos, y hueco, y se cree que es el enteógeno o el psicoactivo, digamos, más antiguo usado por el hombre. Aunque este Papá Noel, Padre Invierno, Father Christmas, el Father Christmas inglés vestía de verde, ¿no es cierto? Siempre, de verde acebo, como el muérdago, digamos. El Bonhomme Noel francés vestía generalmente de blanco, como la nieve, ¿no? El invierno del hemisferio norte. Pero hoy en día, generalmente el Papá Noel, que podría ser vista como otra versión del dios Odín, del dios nórdico Wotan, viste generalmente con esa variante rojo y blanca, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Coca-Cola, porque es verdad que la Coca-Cola hizo una campaña, esta gaseosa, con famosa imagen esta que todos conocemos de Papá Noel en 1930, pero ya antes teníamos imágenes de este Padre Invierno europeo vestido de todos colores, ¿no? ¿Tiene alguna colección de esos vasitos de No, de los vasitos no. No me gustan, no, todo lo que está relacionado con esta gaseosa. Busco imágenes anteriores, más del siglo XIX, ¿no? Y es verdad que ha sido relacionado con los colores de la manita muscaria, ¿no? Rojo y blanco. Además, obviamente, el vuelo con los renos, que eran fundamentales en las culturas de los lapones, por ejemplo, de los antiguos finlandeses y de los siberianos, remite, por supuesto, a este vuelo chamánico. De hecho, hoy sabemos que los renos buscan con mucha fruición las amanitas muscarias, las consumen, se emborrachan, digamos, o entran en un estado extático, y estas culturas, por ejemplo los siberianos o los lapones, solían comer la carne de esos renos para continuar con el estado embriagante, digamos, ¿no? Al ser también muy escasos, entonces generalmente en el otoño, digamos, era cuando se cultivaban, por así decirlo, o se recogían y se guardaban en bolsas de cuero, a veces al sol o con el fuego, lo que remite a esta extraña tradición también de poner una bota, una media, digamos, en el hogar, ¿no es cierto? Cosa que seguimos repitiendo sin saber bien cuál sería el origen, ¿no? Probablemente también relacionada con antiguo ritual, digamos, de conservación, de secar, ¿no? Los hongos, porque estos hongos no se consumen, sí se pueden consumir también húmedos, digamos, frescos, pero se quintuplica la potencia de las sustancias enteogénicas químicas cuando se los seca, ¿no? Entonces se los secaba y se los guardaba para el invierno, donde ya la nieve, digamos, lo cubre todo y ya ni siquiera podíamos encontrar. Es muy bonito ver todo amanitas. El proceso de secamiento de ese hongo. Ahora voy a publicar en Facebook ahí un video que he visto, porque va cambiando de color, se va poniendo muy dorado. Ajá, sí. Es que hasta llegó a la tradición. Hay un libro escrito por Carrac que se llama Las manzanas de Apolo, donde hace referencia a que las famosas manzanas de color dorado, las de oro, del jardín de las Hespérides en Grecia, estaban representando justamente la manita muscaria en la fase de ponerse de este color dorado. Exacto, y fíjese que uno de los colores, las esferas navideñas, digamos, que se colocan en el arbolito, generalmente son doradas o rojas. Son remedio de lo que serían las manzanas, que la manzana obviamente tiene también todo su correlato bíblico, pero nunca nadie dijo que el fruto del árbol del bien y del mal era una manzana, sino que solamente se dice que es un fruto, ¿no? Ahora, ¿por qué en la tradición popular, generación tras generación, quedó esos colores, dorado y rojo, algo esférico? Un fruto, puede ser cualquier fruto, ¿no? Pero en la tradición quedó como que fuese una manzana. Es que la manzana en realidad tiene el color de la manita es rojo, ¿no? Sí, claro. Tiene los colores de la manita. Si a la manita la corta al medio, al sombrero rojo, se va a encontrar blanco. Si una manzana roja la corta al medio, va a encontrar blanco en su interior también. Así es. Y en muchas mitologías los dioses del trueno y de la tormenta estaban asociados con la manita muscaria. Por ejemplo, Thor, ¿no? El dios nórdico, germánico, provocaba la lluvia y fertilizaba la tierra, la inseminaba y hacía crecer los hongos. Y también la espuma del caballo de Wotan. Wotan andaba en un caballo. Esto tiene que ver también con estas tradiciones del vuelo de Papá Noel, ¿no? Odín o Wotan volaba en un caballo de 8 patas, que se llamaba Sleipnir, ¿no?
Y fíjense cómo los holandeses tienen esa tradición del San Nicolás que anda en un caballo blanco también, por los tejados. Probablemente también una especie de supervivencia de los antiguos dioses paganos de aquella zona, ¿no? Decíamos que la espuma del caballo de Odín o de Botán preñaba la tierra por 9 meses y hacía brotar las amanitas hacia el equinoccio de otoño. Sin embargo, los alemanes son un pueblo visceralmente micófobo, es decir, temen, odian y creen que las amanitas son veneno y no se acercan a ellas, y al mismo tiempo con arraigados sentimientos catárticos, ¿no? Tienen como un tabú, pero también tienen una admiración sobre la amanita. Por eso, en su idioma, Fliegenpilz, y en el folclore alemán, esta seta es llamada pan de cuervo, porque recordemos que el dios Odín tenía en cada uno de sus hombros a 2 cuervos, se llamaban Munin y Hunin, que eran los ojos y los oídos de todo lo que ocurría en el universo y en el mundo, se lo contaban al dios, ¿no? Un poco como Papá Noel, que vuela y puede observar cuáles son los niños buenos o los niños malos. A los malos les regala un carbón y a los buenos les da un juguete, ¿no? Usted tiene una carbonería, ¿no? No, ya tengo acumulado bolsa y bolsa de carbón. ¿Sabe quién tiene Todo una carbonería? negro. Di María. Di María, el jugador de este equipito, ¿Ah, sí? de este que perdió la Copa. Bueno, está bien. Tiene una carbonería de ese niño malo. Estaban los festejos, todo. Huracán. Ahí la mitad de los oyentes se fue, le digo. O un cuarto. En el folclore alemán también este hongo, la manita muscaria, es llamado pan de cuervo, ¿no? El cuervo no solo es un antiguo animal, no solamente era los compañeros, digamos, de Odín, sino que también es un antiguo animal de poder chamánico en muchas culturas, ¿no? Además de los mensajeros de Odín, también, digamos, en Siberia es un animal de poder, ¿no? Justamente hoy sabemos, a partir de algunas observaciones de autores como antropólogos transpersonales como Josep María Fericla, relata la experiencia que él mismo ha tenido consumiendo en la actualidad, digamos, esta amanita muscaria. ¿Y qué dice don Bueno, Fericla? entre otras cosas parece ser que aparecen una verdadera, digamos, situación de visiones lumínicas parlantes. Es lo que se dice que aparece, son en una fase de... porque es muy largo, parece, digamos, el efecto de la manita muscaria, quizás 12, 15 horas, además después también induce un sueño muy profundo que justamente provoca imágenes oníricas muy coloridas y demás. Esa es la parte que buscan los chamanes siberianos y seguramente los antiguos chamanes nórdicos. Pero bueno, esta especie de chispitas que hablan tiene mucho que ver con el folclore, porque lo que se ha hecho es una antropomorfización de esa experiencia en los duendes y los gnomos de las leyendas que viven en las amanitas muscarias. Nunca vieron incluso en los adornos de Navidad, los casitas que tienen forma de el hongo, con una puertita, una ventanita, y adentro están los duendes. Justamente, bueno, obviamente adentro están los duendes porque los antiguos paganos consumían este hongo y ahí aparecían en sus visiones las chispitas. Por ejemplo, en bretón, O sea que la palabra duende los pitufos literalmente no es ninguna chispita. idea. Son chispitas que hablan. Los pitufos no es ninguna idea original, entonces. No, por supuesto que no, ninguna de estas tradiciones de duendes y gnomos de las ¿Será que leyendas, Gargamel ¿cierto? los quiere comer con algún objetivo, teniendo en cuenta las reflexiones que nos acaba de brindar, Ega? La verdad que no sé. También hay un historiador, como para ir cerrando antes del tema musical, un historiador de la Universidad de Madrid, Carlos Wagner, yo se lo recomiendo que busque por favor. información. Él analiza el tema de las manzanas rojas y doradas, justamente, que nosotros colgamos en los arbolitos, o sus sustitutos actuales, que son las bolas esféricas, rojas y doradas, y analizan varios trabajos que por ejemplo, para los griegos, las Hespérides custodiaban un jardín intemporal, una especie de paraíso donde crecía un manzano cuyos frutos eran de oro. Esto que usted decía también, Berlanda. Nadie sabe dónde estuvo este jardín, pero sí sabemos que se localizaba en la tierra de los hiperbóreos,
la Otra patria vez volvemos con los de hiperbóreos. hiperbóreos, la Tienen pat- que hacer un especial. de Sí, hiperbóreos. vamos a hacer. Que era la patria de Apolo, ¿no? Y también aparecen leyendas como la de Gilgamesh, donde también había una especie de manzana con espinas. Bueno, ¿qué manzanas raras que con espinas puede haber que se asemejen justamente a las pintitas blancas, digamos, estas secreciones blancas que quedan con el en el sombrerito rojo, en la manita moscaria, cuando estos crecen y maduran? Usted sabe que hay algunos investigadores que dicen por allí que cada una de las plantas sagradas que han estado acompañando a la humanidad justamente en todo su periplo evolutivo, y que cada planta ha tenido como una especie de reinado durante algún tiempo para hacer crecer al hombre o llevarlo al hombre a poder ver y trascender otras realidades. Algunos investigadores plantean que el reinado, digamos, de la manita muscaria, que fue durante mucho tiempo, a tal punto que fue escrito y hecho Dios, endiosado en los Vedas, Sí, sí. y que también fue utilizado por muchas culturas europeas, fue un reinado que llegó a su fin y que justamente representó también toda la presencia de un periodo patriarcal, y que por eso ahora no se consiguen quizás los efectos que tenía antiguamente. Como que antiguamente eran más fuertes. Era quizás. más fuerte porque de alguna manera esa planta sagrada estaba reinando en la humanidad. Hoy día la tendencia, por lo que uno puede ver, es que va virando también hacia un matriarcado, y la que está reinando, digamos, sería una planta maestra que en este caso, y que está divulgada y que está difundida Que se por todo está el mundo, difundiendo además en los por todo el ámbitos mundo urbanos. urbanos, que es justamente la ayahuasca, ¿no? Antes de ir al tema musical, hablando de Carlos Wagner, les recomendamos, ahí está en el Facebook, su blog personal, La que página es de genial, súper buenísimo, Farmaca. completísimo, sí señor. Es Posimae con C, posimae.blogspot.com.ar. Está en el Facebook de La Grieta. Sí, extraordinaria, hay muchísima información ahí sobre enteógenos europeos Todo. y demás. Y bueno, de todas las civilizaciones antiguas. Y vamos a ir a un tema musical que es sorpresa porque no tenemos ni idea qué es. Lo Después le voy preparó- a hablar de los tabacos fuertes. Sí, sí, eso lo dejamos para el final. ¿Impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Diga, usted cuando hablaba de... ¿Se quiere seguir cantando? Usted cuando hablaba de tabaco fuerte, está hablando Sí. del viejo y querido tabaco cigarrillo Colmena. Ni idea de qué marca me está Hablando, hablando. Berlanda. A Debe ver, ser de su época de tanguero. Colmena, sin filtro. De su época de cuando usted bailaba Colmena, sin milonga, filtros en las milongas. particulares. Bueno, Colmena. 4370, hasta ahí. Ese sí, ahí hasta ahí No, llegué. 40-60, pero Colmena no sé. No, No, Era no, esa toda. nunca la escuché. Yo ¿eh? creí que ese era el tabaco fuerte. No, ¿Qué no, escuchamos, Viegas? ¿Qué escuchamos escuchamos? a nuestro amigo Luca Prodan, Sumo con Noche de Paz, ¿no? Sí, señor. Silent Night. Del año 1987, 87. su tercer disco, After Chabón. Espectacular, donde lo canta en inglés, en alemán, que la versión original usted sabe es en alemán y y en español. ¿Cuántas cosas Pero- originales son alemanes en realidad? Exacto, sí, bueno, muchas de estas tradiciones vienen de esa época de ese ambiente centroeuropeo, ¿no? Especialmente, bueno, el pino, la manita muscaria y demás. Hay otro, antes de pasar al tabaco, hay otro hongo céltico que nos Epa. dice el amigo Escogotado en su historia de las drogas. Dice que todavía hoy, en algunas comarcas tradicionalmente célticas de Gales, se consume en Navidad, fíjese usted, por los miembros de toda la familia, una especie de variedad de hongo psilocíbico. No lo sabe Escogotado con seguridad, pero dice que puede ser Psilocybe semilanceata,
Hay como 120 especies de esas. Semilanciata. No, de Desconozco silocíbedos. sobre, Sí, digamos, los la cívicos. terminología científica, que dicen que tiene un tamaño muy pequeño y una potencia nada espectacular que induce una especie de hilaridad. Más precisamente dice cálida hilaridad. Y lo toma toda la familia en Navidad. Evidentemente esta costumbre se remonta también a las épocas paganas, porque obviamente la Navidad está llena de... Es la festividad más pagana de la cristiandad, ¿no? Y se remonta seguramente a la época de los celtas. Ustedes saben, un pueblo de lengua indoeuropea con instituciones similares a los llamados arios, que estaban controlados por una casta de sacerdotes. ¿Cómo se llamaban los sacerdotes? Los druidas, eran una especie de chamanes. Y obviamente no se sabe si usaron la manita muscaria los celtas, pero usted conoce, Berlanda, la capilla románica de Plencurold, que es una capilla románica céltica, zona céltica, y que donde aparece Adán y Eva con un árbol misteriosamente y no adornado con unas solamente, especies no de solamente manitas, ¿no? esa, sino hay varias iglesias de ese mismo periodo que tienen representaciones del árbol que sería del conocimiento del bien y del mal, con imágenes de que sería Claro. la manita muscaria. Lo que no hay ninguna duda es que sí estuvieron relacionados los druidas con las solanáceas, ¿no? Con las, por ejemplo, el belenio viene justamente del dios galo, Belenus, la dormidera y hasta la lechuga. Usted sabe que la lechuga es un enteógeno también. En grandes cantidades es hipnótico y lo utilizaban incluso lechuga. los romanos para dormir. Atención, Para chicos, los no que tienen lo problemas de prueben sueño. en la casa. ¿Eh? Los únicos Yo no puedo druidas comer que más, conozco no puedo comer más son lechuga. los de... Hojas así verdes duras no puedo comer más por Hinchada hizo problemas sobredosis de lechuga. gastrointestinales. Hizo la Claro. sobredosis de Sí, lechuga. ya está. Viegas habla de su propia experiencia. Los únicos druidas que conozco son los de Asterix y Obelix. Claro. Que es Ese verdad que dibujito. usted tiene la colección Todo completa. completa, extraordinario. Sí, muy bueno. Qué muy grande, bueno. Viega. Sí. Y también recuerdo la tapa de uno de los de las historietas de Tintín, que Claro. usted también colecciona de Sí, Tintín. exactamente. Está cargando una manita muscaria gigante. Sí, es un capítulo muy famoso, incluso bueno, hay muñequitos, se venden en los negocios de Tintín, que hay sobre todo, no solamente en Bélgica, en Francia, en España, se vende, digamos, esta manita muscaria dibujada por el gran Hergé, que era Hergé. el autor del padre de Tintín, ¿no? Viegas, acá llamaron un amigo, el amigo Cristian, y pregunta lo siguiente, A ver, y es hablando en serio. me parece conocido el amigo Cristian. Vive del otro lado del vidrio. Sí. ¿Por qué la Navidad es pagana? ¿Por qué dice usted que la Navidad es pagana? Esto lo tratamos ya el año pasado, cuando hicimos los programas especiales sobre Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos. Decimos que es pagana porque casi todas las... Lo estamos poniendo a prueba. Sí, todas las tradiciones son muy vegetales. Fíjese que ponemos ornamentos, claro, son de plástico los ornamentos que ponemos, pero originalmente eran traer la vegetación perenne, quiere decir que está viva y que sobrevive al invierno, Que del sobrevive a hemisferio las norte. estaciones sin Claro, cambiar. son de espíritus muy fuertes que, imagínense, si sobrevivía a la muerte, que es el invierno, y mantenían sus hojas verdes, como por ejemplo el acebo, el muérdago. ¿Y qué hacemos? Todavía hoy colocamos hojas de muérdago en las puertas de las casas para alejar a los malos espíritus. Pero Justamente. sabe que tengo un muérdago en la puerta de mi casa Sí, y me lo roba sé, lo y me sé. roban todas las Sí. navidades, me roban Le la roban, ramita. claro, pero es espectacular. Además, Sí, pero todo me el año roban. está igual. Sí, Fíjese, todo el año, sí, año sí. está igual, ¿no? Pero me Entonces, roban todo. Va con un Sí. llamamiento a que no me roben más muérdago. Por favor, dejen el muérdago tranquilo de la puerta de la casa de Berlanda, que ese es de verdad, no es de plástico, y se lo depredan, claro, cada fin de año. Un desastre. La Navidad es pagana Depredadores porque la ecológicos. mujer le dice al marido, paga esto, paga lo otro. Esa es la respuesta correcta de nuestro operador Sí, sí, Cristian. sí. Entre otras cosas, ¿no? Papá Noel también es una especie de cuasi chamán. Y ahora vamos a hablar de esto del tabaco fuerte que usted me preguntaba. Por los ilustradores del siglo XIX, ahora no, porque ahora no es políticamente correcto mostrar una imagen a los niños de Papá Noel fumando. Fumancheando sería peor todavía. Fumancheando. Esa palabra. Pero los ilustradores del siglo XIX sí lo pintaban siempre a este Santa Claus
como un cuasi chamán, diríamos, disfrutando de una pipa, igual que todos los sanadores, los magos, los medicine man, los hombres medicina, de todos los tiempos, de todas las culturas, que siempre usaron pipas de hierbas aromáticas, pipas de la paz, como los indios norteamericanos, pipas de mezcla de todo tipo, y pipas con mezcla de tabaco fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay pipas prehistóricas que se encontraron en Europa. Sabemos que el tabaco es originario de América, pero la Europa de antes del descubrimiento de América, que se asociaban con el folclore local, con los gigantes, con las hadas, con los elfos, fumaban, por ejemplo, cannabis o otro tipo, digamos, de sustancias afrodisíacas o estimulantes. Hay un cuento de hadas, por ejemplo, muy conocido de los hermanos Grimm, que se llama La Luz Azul, que narra sobre las peripecias de un soldado que encuentra la ayuda de un misterioso ser mágico que se le aparecía cada vez que encendía su pipa, ¿no? Y como le decía, antes de que el tabaco se introdujera desde América, en la Edad de Bronce, Europa fumaba opio, fumaba numerosas hierbas campesinas. En la Edad Media de las brujas era muy popular el cannabis, y hasta 1920, fíjese los años locos, estoy hablando de pleno siglo XX, en Centro Europa se llamaba pipa de los domingos a un tabaco fuerte, que seguramente era el que fumaba Papá Noel también, en las ilustraciones. Pipa de los domingos, o sea que el hombre de la casa, ahí en su cabaña, con el hogar, el muérdago, su corona, las campanitas, los renos y demás, se ponía a fumar una pipa con una mezcla de tabaco y cannabis. A esto se le llamaba tabaco de los domingos, o pipa de los domingos, mejor dicho, o tabaco fuerte, ¿no? La palabra canasto, en castellano, así como la danesa y la alemana knaster, hacen referencia a este tipo de mixtura que se vendían en canastas, ¿no? Venían así, el canastero que iba entregando este tipo de tabaco, esta mezcla, y esta palabra se deriva justamente del término griego, canabión, cannabis, ¿no? Canasta. Hacemos una clase de etimología, ¿qué le parece? Y en Europa había viejas mixturas que se realizaban con todo tipo de hojas medicinales, afrodisíacas, estimulantes, para armar tabacos que tuviesen gustos diferentes o aromas diferentes, salvajes, floridos. Por ejemplo, con zarzamora se utilizaba el tabaco de montaña, la belladona, el estramoño, todas cosas bastante jodidas, sí, pegadoras. El belenio, el asiago, que es, o azulejo también se llama, es la flor nacional de Estonia, pero también es una planta jodida. La lavanda, el trébol de olor amarillo, el lázaro, que es un narcótico también y es laxante. Y después, bueno, cuando Europa conquista el resto del mundo, obviamente aparece el clavo de olor, la nuez moscada, todo lo que son las especias, ¿no? También se le metían al tabaco. El sauco, el nogal, etcétera, ¿no? Obviamente que fumar ritualmente es considerado una suerte de incienso personal, ¿no? Para purificar el ambiente, para purificarse internamente. Se usa el tabaco igual que lo usan las etnias originarias de nuestro país o de toda América Latina, para enviar nuestras intenciones al universo, digamos, y a través del humo, digamos, llegar a ese mundo espiritual, ¿no? Todo esto se suma, digamos, a las viejas noches de la época del paganismo germánico, que eran hoy son las 12 noches de Navidad, pero en los antiguos rituales de la era pagana eran las 12 noches de inciensos o de sahumadas, ¿no? La última era el 6 de enero, por ejemplo, noche de Perchta. Todavía hoy en día en el Tirol, en las montañas, se realizan unas mascaradas, tipo así con máscaras así como de animales salvajes. Son máscaras que se hacen de madera y que representan a este personaje que es como una especie de hada de doble faz, ¿no? El polo bienhechor y el polo negativo, muy chamánica, ¿no? Es absolutamente chamánica, Perchta, que es muy similar a la italiana Befana, la Befana, que es la bruja Befana, que trae los regalos a los niños italianos el 6 de enero. Ah, ¿en Italia no van los reyes? No, van la bruja Befana. Mira vos. Sí, es una bruja así, pintada tal, con negra, con nariz ganchuda, Ahora que recuerdo, y les ¿cuántas dejan pipas tiene? los chicos les dejan un vaso de vino.
los niños italianos, a la bruja Befana. Sí, sí. No le dejan pastito y agua. No, pastito no, porque ella viaja en la escoba. Qué chicos adelantados los Obviamente italianos. que son todos recuerdos de las épocas chamánicas, ¿no? Las épocas de donde las herboristeras eran mujeres. Cosa que sucede también en los pueblos originarios de América, ¿no? Las mujeres de los chamanes, que generalmente están como en un segundo plano, son las que más saben de las plantas medicinales, de la herboristería. El chamán te maneja la parte, digamos, espiritual, es como el psiquiatra, por así decirlo. Pero la mujer es la que maneja las plantas medicinales físicas, digamos, que tiene efecto, digamos, a nivel físico. Digas, ¿es verdad que usted colecciona pipas también? Sí, también. ¿Cuál es su favorita? Pero no uso el tabaco fuerte, para nada. Nunca lo intenté. Nadie le siquiera. preguntó, no haga esas aclaraciones. Acá Fernando está tosiendo. Pero para Navidad sí me fumo alguna bueno, en una pipa larga que tengo, muy especial, que también se usaba mucho en Centro Europa, el fumar, y en Norteamérica también, fumar en pipas largas para Navidad. Generalmente los que estaban en posiciones bien acomodadas fumaban pipas largas. Y la pobreza, digamos, usaban pipas cortas. Ramiro pregunta si del Seville saben algo y si tiene que ver también con las festividades. Sí, del Seville sabemos algo. Y esperamos saber Tenemos un que poco dedicar más, un programa. Se sí. nos ha pasado todo el año y no dedicamos nunca todavía un programa al Seville. No tiene que ver con las festividades de la Navidad, que son una mezcla de un sincretismo entre cuestiones cristianas y cuestiones paganas. Es el solsticio de invierno, evidentemente. Lo que están haciendo es el sol en la Europa del Norte, obviamente, y justamente el cristianismo solamente adoptó el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús para poder, digamos, sincretizarse con las viejas tradiciones que no podían de ninguna manera eliminar, ¿no? Que tenían que ver con el festejo del solsticio de invierno. Y eran festividades bien salvajes, ¿no? Donde se tomaba el wasailing, por ejemplo, los licores. Hoy en día también pasa algo similar. Si no hay determinados controles, suelen irse de las manos esta fiesta con libaciones altamente alcohólicas y demás, ¿no? El Seville es el enteógeno, diríamos, del norte argentino y del norte de Chile. Podríamos decir que es nuestro enteógeno. Tiene también, como la manita muscaria, un uso ininterrumpido de 5.000 años de antigüedad o más. Y digo ininterrumpido porque hoy en día algunas personas, algunos ancianos huichí, por ejemplo, o de algunas etnias en Chaco, Formosa y en el oeste de Salta, en el Chaco salteño, lo siguen usando. Aunque hemos de decir que lamentablemente estos pueblos hermanos se han cerrado mucho a compartir estos conocimientos con los blancos. Hasta la década del 60 los antropólogos habían recolectado mucha información, todavía existía mucho chamanismo relacionado con el Seville. Alejandro Hugo también nos escribió, que llama siempre, y dice: no se olviden de la madre de todos los enteógenos, el Chinato Garda. El Chinato Garda, claro. Un abrazo para Alejandro. Un abrazo. También llamó María. Un cariño grande le vamos a transmitir a María, porque dice que en este horario que estamos nosotros, había otro programa con el que ella se divertía mucho, pero que ahora se divierte más con nuestro programa. María, estás totalmente loca y te lo agradecemos y te queremos mucho. 2 minutos para las 8. 2 minutos. Le cuento que la amapola también se utiliza ahora, por ejemplo, en Europa del Este. Se hace un tradicional postre, diríamos, así como el pan dulce de los italianos. Amapola. Lindísima amapola, sí. Se llama el makouki. Todos fumando todas esas porquerías usted. El makouki es un tradicional postre, digamos, navideño que se utiliza, se hace en Polonia, en Hungría, en una parte también de Alemania, y se realiza justamente con muchas semillas de amapola. La creencia popular indica que comer amapola en Navidad atrae semillas, ¿no? Atrae mucho dinero, y si se tira una galletita con semillas de amapola, que sería el derivado del opio, ¿no?, a un perro, la dirección hacia donde va el salto del perro indica por dónde aparecerá un nuevo novio o novia. Qué interesante. Estas son tradiciones o creencias ¿Algún populares, truquito de eso, ¿no?, para la quiniela no tiene?
Viegas, quiere que Sí. usted no es, usted es la Wikiviegas. Sí. Sí, lo dije, sí. Y también la wiki humildad. La Wiki Humildad también. Bien, si bueno, lo quieren continuar con este usted tema, creía que la dormidera era asiática y no, www.wikiviegas.org. es germánica. Por último, Yo le no puedo creía mencionar, nada, ya que dele, estamos dele con que- postre. dele. Nos echa, mira, basta. Hay un, Dele que no postre, hay un postre navideño polaco también, Epa. que se llama el simie konopke. Es una sopa que lleva semillas de cáñamo. Esto también tiene que ver con ¿Cuántas tradiciones ideas, muy bueno. antiguas. Nos vamos porque nos están corriendo. Yo le dejo un saludo. Yo no sé si voy a estar presente en el programa que viene. Está bien. Así que le dejo un abrazo. Sí, porque vamos a hacer el último pagano programa la navideño semana para que viene todos. por la cuestión de las fiestas y demás, y después supongo que retornaremos en enero, ya lo vamos a anunciar. En 2 segundos la promesa que quiero que le haga a la gente, el regalo de Navidad. Regalo de Navidad para ahí me comprometo y espero con esto limpiar todas mis culpas, Sus pecados. cargos y mis pecados. Regalo de Navidad, la Grieta del Increado va a tener ya completamente publicados todos los programas en internet para que los puedan escuchar. Espectacular. Y le mandamos a Mari Ruggeri, que nos escucha siempre, te mandamos un beso grande. Nos vamos. Chau. 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 Que te voy a ver, que te voy a ver.